Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos, Sustancia y Sombra. Y pasamos al capítulo 9, que he titulado Mundano y Celestial. Antes de continuar, abramos de nuevo con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, qué milagro que tengamos toda esta información disponible. Ayúdanos a internalizarla y guíanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Lo mundano y lo celestial. Si vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 1, leemos: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así que él está describiendo aquí el lugar santo. Ahora, el candelero, como también discutimos en el último capítulo, cuando discutimos el capítulo 8, estaba hecho de oro labrado, así que Cristo fue golpeado por nosotros y los golpes del martillo tocaron cada parte del candelero, como discutimos en el capítulo 8. Y luego procede a la segunda cámara y leemos en el versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, en griego es hagia, hagion, que se refiere al lugar santísimo detrás del velo, donde se encontraba el arca del pacto. El versículo 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, discutimos la estructura en el capítulo 8, así que veremos qué va a ampliar en el capítulo 9. Claramente ha establecido la primera cámara y ahora la segunda, Yaga Yagion. El altar del incienso no estaba en el lugar santísimo, pero estaba estrechamente asociado con él. El incienso entraba en el lugar santísimo, ya que el velo no llegaba hasta la parte superior de la tienda, como mostramos en el estudio del capítulo 8. Y en 1 de Reyes 6:22, el altar del incienso también estaba asociado con el oráculo, que está asociado con el lugar santísimo. Ahora veremos eso en un momento. Éxodo 36 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Así que estaba justo delante del velo y el arca estaba detrás de él, así que básicamente eran opuestos uno al otro con el velo en el medio. Y en 1 de Reyes 6:22 leemos: cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Así que ahí tenemos esa palabra oráculo de nuevo. Apocalipsis 8:3 nos dice el momento en que Juan vio en visión esta parte del santuario. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que tanto el terrenal como el celestial tenían el mismo mobiliario. El uno era solo una representación en miniatura de una realidad mayor. Ahora, la palabra oráculo es la palabra de ver y significa el santuario o la parte más interna del santuario, el oráculo. Así que ese incienso que se quemaba era un tipo muy especial de incienso y se rociaba sobre las cenizas traídas del altar de los holocaustos y representa la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote.
Su fragancia se elevó delante y sobre la cortina para cubrir el propiciatorio e imitar esa fragancia de cualquier manera significaba la muerte para quien la copió. Ahora debemos mirar estas cosas cuidadosamente porque se aplican a nosotros y también a los tiempos en que vivimos. Así que si leemos en Éxodo capítulo 30, versículo 34, dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Así que esta era una receta muy especial, con un aroma muy especial. Representaba las oraciones de los santos que se hacían aceptables a través de la administración del sumo sacerdote. Éxodo 30:36 dice: molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Y luego hay una advertencia: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué significa eso? Creo que significa que no podemos ser tan presuntuosos como para reemplazar la intercesión de Cristo como un sustituto. Entonces, si alguien te dijera que tienes que pasar por un intercesor terrenal, y que ese intercesor terrenal o incluso uno supuestamente celestial, como una persona fallecida en la forma de un santo, lo cual según la Biblia no ocurre porque los muertos no saben nada, descansan en sus tumbas hasta la resurrección. Si invocaras la intercesión de otra persona para que tus oraciones sean aceptables, orando a un santo para tener la atención de Dios, entonces te estarías haciendo una copia y la consecuencia sería la muerte. En 1 Timoteo 2:5 leemos: porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que un sistema religioso que invoca a otro mediador, no importa cuán sublime sea, está violando este principio en la palabra de Dios. Solo hay un mediador. Si tienes un problema, acude a este mediador, que es Jesucristo. Así que Dios se comunicará desde el propiciatorio. Está rociado con sangre, cumple con el criterio para hablar a la humanidad caída. Hebreos 9:5 dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Hebreos 4:16, que ya hemos discutido, nos recuerda: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que esta representación del ministerio de Jesucristo y cómo podemos acercarnos confiadamente a Él y cómo nadie más puede quitarle esa parte del ministerio, es algo que debemos internalizar. Debemos saber que tenemos acceso al trono de la gracia por la misericordia de Cristo. Si continuamos el estudio de Hebreos 9:6 al 14, hay algunos puntos interesantes aquí. Hay 5 contrastes que se mencionan allí. Número 1, está contrastando el primer tabernáculo con el verdadero tabernáculo que está en el cielo. El segundo no es de esta creación. Número 2, contrasta el sacerdote terrenal con Cristo.
El sacerdote terrenal era temporal y tuvo que sacrificar por sí mismo porque también era pecador. Cristo es sacerdote para siempre y sin mancha. Así que su sacrificio fue por nosotros. Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El tercer contraste en esta sección contrasta el acceso velado con el acceso del velo rasgado. El velo representa la carne que abrió el acceso sin restricciones a Dios en Cristo. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó, lo que significa que el velo de separación entre el trono de Dios y nosotros ha sido removido y aún no se ha manifestado bajo el servicio típico. El cuarto contraste contrasta los ritos ceremoniales con la esencia del Evangelio. Y el quinto contraste es la sangre de animales con la sangre de Cristo. Los ríos de sangre no se pueden comparar con la sangre de Cristo. Así que es un libro de contrastes que contrasta continuamente uno con el otro. Veamos estos versículos, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Así que lo que el sacerdote terrenal hacía en la tierra, el celestial también debe hacerlo, porque lo terrenal es un modelo del celestial. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Nadie tenía acceso directo a Dios. Había un velo que representaba la carne de Cristo. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Detengámonos aquí por un momento. Lo primero que se ofrecía era el sacrificio por el pecado. Y una vez que eso se había completado, entonces se sacrificaban u ofrecían las ofrendas y las ofrendas de agradecimiento. Ahora, solo se puede ofrecer una ofrenda y una ofrenda de agradecimiento una vez que hayas recuperado aquello por lo que debes estar agradecido, es decir, el perdón de los pecados. En lo terrenal, siempre fue primero la ofrenda por el pecado, seguida por las ofrendas de agradecimiento, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por lo tanto, es una palabra muy interesante que se usa aquí. Esta palabra culto aparece de nuevo en el versículo 14, donde dice que no podía hacer perfecto al que hacía el servicio. Luego se corrige en el versículo 14. Leeremos cuando lleguemos allí. Hebreos 9:10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, sirvieron como una sombra, y los judíos podrían haber estudiado la sombra y podrían haber reconocido al Mesías en ellos si así lo hubieran deseado. Pero lo realizaron como un ritual. Y luego, como vimos en el primer capítulo, comenzaron a agregar sus propias leyes y les impusieron cargas. Y se añadieron muchas cosas, como por ejemplo los ayunos. La Biblia nos habla de un ayuno en particular que Dios pidió en el día de la expiación, pero los judíos añadieron muchos días de ayuno que no están registrados en la Biblia.
Y es por eso que los fariseos vinieron a los discípulos y les dijeron, pero ustedes saben que ayunamos a menudo, pero mira, ustedes no hacen esto. Así que había muchas cargas que impusieron sobre la gente y se añadieron muchas ofrendas de bebidas y lavamientos, etcétera, que colocaron la carga sobre la humanidad, pero no estaba prevista en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estamos tan contentos hoy en día de preocuparnos por rituales y liturgias cuando el camino al trono se ha manifestado? Sabemos exactamente cómo llegar allí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué es que en tantas confesiones las liturgias son de tanta importancia que la palabra de Dios se descuida y se deja de lado? Si es que se lee en absoluto, excepto en una forma repetitiva, redención es solo por medio de la sangre de Cristo. El versículo 11 dice, pero, aquí es donde tenemos este contraste, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que repite lo que leímos en el capítulo 8, excepto que ahora lo aplica directamente a Cristo y dice, esta es la sustancia de tu sombra. Así que incorporé un quiasmo un poco más largo en el capítulo 9 que podemos ver. Y este tiene un componente A, B, C, D y su reverso y una porción central de sándwich nuevamente que es F. Y se lee así. Un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de manos. Hebreos 9:24. La contraparte de A, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho de manos, no con manos, no con manos, no con manos. Esa es la porción A. La porción B, purificadora. Sangre de Cristo purifica vuestra conciencia. Así que si vamos a la contraparte B, dice purificados con estos, pero los celestiales con mejores sacrificios. Así que tenías el aspecto de la purificación, el contraste. Hebreos 9:18, ni el primer pacto fue dedicado sin sangre. Así que la contraparte sería, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Si vamos al versículo D, versículo 18, sangre, roció tanto el libro como todo el pueblo. Y vamos a D, el roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los vasos. Esto tuvo lugar en la ceremonia de inauguración. Y después el sacerdote ministraba solo en el lugar santo. Y luego la parte central del quiasmo es el versículo 20, que dice que esta es la sangre del pacto. Así que la salvación tiene su raíz en la sangre, y la sangre de Cristo es la que nos salva de nuestras iniquidades. Abre el camino para que seamos reconciliados con Dios. ¿Cómo cualquier sistema religioso que dice ser cristiano puede negar la eficacia de la sangre y la expiación? Está más allá de la comprensión. Pero eso es exactamente lo que vemos en el catolicismo romano, donde afirman que la salvación no es por la sangre, sino por las obras. Ya sea de Cristo y los santos, lo agregaron al tesoro del mérito junto con sus propias obras. Esa es una parodia de lo que todo el libro de Hebreos nos dice. Si miramos este tema del Cordero Pascual, por ejemplo, hay algunos puntos muy interesantes. Ahora, el libro de Hebreos no entra en las fiestas, pero me gustaría dar solo unos pocos o unos dos pequeños ejemplos de cómo exactamente Cristo cumplió la profecía en tipo para convertirse en la sustancia de la misma. Si los judíos hubieran estudiado estas tipologías, no habrían ignorado a Jesús.
Y si el mundo cristiano estudiara estas tipologías y la sustancia de las mismas, no las reemplazarían con rituales que ya no tienen ninguna eficacia o con sistemas religiosos que arrancan el corazón del Evangelio. Si tomamos el Cordero Pascual, por ejemplo, Números 28:4 nos dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Estas cosas son tan fascinantes que muestran cuán cuidadosamente debemos estudiar la palabra de Dios. Así que esta es la traducción como la encontramos en la versión King James, pero la versión King James tiene una lectura marginal. En otras palabras, ¿qué dice realmente? ¿O cómo deberíamos? También podríamos o deberíamos también leerlo. Y la lectura marginal dice para esta palabra tarde, en realidad se lee entre las dos tardes. Así que si tuviéramos que leerlo de nuevo, podríamos leerlo de acuerdo con la lectura marginal de King James que dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás entre las dos tardes. Ahora, algunas traducciones lo traducen así, como la traducción Derby, que dice para el versículo 4 de Números 28, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro entre las dos tardes. Y la traducción literal de Young también lo dice así, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro entre las dos tardes. La mayoría lo traducen así, como la versión King James, pero te da una lectura marginal. Uno se ofrecía por la mañana y el otro a la tarde, pero literalmente entre las dos tardes. ¿Qué significa eso? Es fascinante estudiar cómo interpretaron esto, cómo la nación judía lo hizo correctamente y por qué es tan fascinante que diga esto. Obviamente, cuando se observa el día en el sistema hebreo, de tarde a tarde se contaba. También dividían el día en 2 horas, por lo que el día para ellos comenzaba a las 6 de la mañana, que era normalmente asociado con el amanecer. Por supuesto, el día comenzaba la tarde anterior, pero ellos tenían el día dividido en horas. Así que comenzaban a las 6 de la mañana y luego iban a la primera hora y las 12 en punto sería la sexta hora. Si continuabas a lo largo de las 3 en punto sería la novena hora hasta las 6 de la tarde. Y como los judíos interpretaron esta porción de las escrituras entre las tardes para el sacrificio de la tarde, es muy interesante. Argumentaron de esta manera. El sol normalmente alcanza su punto más alto a las 12 en punto, que es la hora sexta. En ese momento el sol comienza a ponerse y a las 6 de la tarde, que es la tarde que se va, calcularon que a las 12 en punto, cuando comenzó a ponerse, lo llamarían la primera tarde de la tarde. Y las 6 en punto serían la segunda cuando el sol realmente se puso. Entonces, si tuvieras que sacrificar ese sacrificio vespertino entre las tardes, eso significaría que tendrías que sacrificarlo entre las 12 en punto y las 6 en punto. Y el punto exacto es a las 3 en punto de la tarde. Y es entonces cuando el sumo sacerdote sacrificaría el cordero pascual. ¿No es fascinante que Jesús muriera exactamente a las 3 de la tarde? Así que estaba el sacrificio de la mañana y Jesús fue crucificado en la mañana, pero a las 3 en punto exactamente entre las tardes, como lo interpretaron, murió. Entonces Jesús cumple cada pequeño detalle de la ley.
Hay tantas historias fascinantes y si tuviéramos que mirar las fiestas, podríamos hacer un estudio de exactamente cómo cumplió cada uno de ellos. Tomemos Pentecostés, por ejemplo. La fiesta de Pentecostés es sorprendente cómo tuvieron que calcularla, cómo tuvieron que contar esas 7 semanas contando desde la Pascua. Y en ese primer día, después del sábado, cuando Jesús estaba en la tumba, tuvieron que traer la ofrenda mecida como símbolo de la primera cosecha. Y por supuesto, representa la resurrección y esos primeros frutos que se levantaron de la tumba con él como testigos. Y luego tuvieron que contar esas 7 semanas. Y luego llegamos a Pentecostés y el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo y en ese día, que también se llama la fiesta de la cosecha, había una cosecha. Jesús había segado la semilla. Esa primera gavilla había sido mecida y representada. Esa primera resurrección cuando resucitó y luego Pentecostés fue la fiesta de la cosecha y 3,000 almas se añadieron al reino. Podrían encontrar a Jesús en cada uno de sus rituales, en cada una de sus fiestas, y hubiesen sabido que Él era el cumplimiento de todo. Se había convertido en la sustancia de las sombras. Si tomamos la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, era asombrosa. ¿Y cómo se realizaba la fiesta? El sacerdote iba el último día de la fiesta para la ofrenda sacrificial final. Iba al estanque de Siloé y tomaba una jarra de agua, aproximadamente 1/4 de galón, y con gran fanfarria, músicas, trompetas y procesión, caminaba desde el estanque de Siloé hasta el altar y vertían el agua en imágenes. Es una ceremonia asombrosa y era con gran pompa y glamour. Y es interesante que en una ocasión, cuando se llevó a cabo esa fiesta, Jesús estaba en el templo. Cuando el sacerdote llegó con esa agua del estanque de Siloé, Jesús clamó: si alguno tiene sed, venga a mí. Y se refirió a los ríos de agua que saldrían de él. Lo mismo aplicó directamente a él mismo. Es interesante que sacaron esa agua del estanque de Siloé, porque Siloé significa ser enviado. Y Jesús también sanó al ciego y lo envió al estanque de Siloé para lavarse y fue enviado básicamente como testigo de Jesucristo. Pero la sustancia última que había sido enviada por Dios Padre era Jesús mismo. Y esta palabra Siloé en hebreo viene de la raíz Shiloh, que significa Mesías. Así que cuando Jesús clamó en el templo, el que tenga sed venga, mientras la procesión pasaba, él estaba cumpliendo y llamando la atención del mismo ritual que estaban realizando sobre sí mismo. Y la gente pierde estos matices porque no estudian desde la sombra hasta la sustancia. Él fue el cumplimiento de todos sus tipos. Ahora, si llevamos la historia más allá y vemos el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote, entonces también tenemos que ver el gran chasco en 1844. Porque Daniel capítulo 8 versículo 14 nos dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es una declaración notable. Ahora, la purificación del santuario, ¿qué significó eso? Ahora, después de ese gran chasco en 1844, los buscadores de la verdad fueron guiados por el Espíritu de la verdad a estudiar gran doctrina del santuario. Hasta aquí creían que la tierra era el santuario al que se refiere el texto.
pero ahora su atención se dirigía hacia el santuario celestial. Ahora, esta profecía de Daniel puede, por supuesto, calcularse con tremendo detalle. Pensar que el Espíritu Santo habría guiado a Daniel para escribir esta profecía con tanto detalle es asombroso. Y si los judíos la hubieran estudiado, después de todo, los sabios la estudiaron y se dieron cuenta mediante un estudio del libro de Daniel que el templo para el Mesías había llegado desde la emisión del decreto de que Jerusalén debía ser restaurada y reconstruida hasta el Mesías príncipe. Hay una profecía de tiempo. Y hay una parte de las 70 semanas de esta larga profecía que termina en 1844 que se aplica a los judíos y el periodo de tiempo en el que deberían ser los que llevaran el evangelio al mundo. Y luego su tiempo llegaría a su fin. Y luego 1844, el final de esa profecía de 2300 días, es el momento en que el santuario debería ser purificado. Ahora, los primeros pioneros del movimiento adventista pensaban que la tierra era el santuario, pero cuando descubrieron la historia del santuario en el libro de Hebreos, de repente tuvo sentido, porque Cristo había ministrado en el lugar santo, en algún momento debió haberse trasladado al lugar santísimo. Y el único versículo en la Biblia que nos da un marco de tiempo es este versículo en Daniel, que nos dice que la purificación del santuario, y otras palabras, el día antitípico de la expiación, estaba a punto de tener lugar. Así que necesitamos ver esto con un poco de detalle. Leemos en el espíritu de profecía, volviendo de nuevo al libro de Hebreos. Los buscadores de la verdad descubrieron la existencia de un segundo o un nuevo santuario del pacto. Estaba implicado en las palabras de Pablo ya citadas. Entonces, ciertamente, el primer pacto también tenía ordenanzas de servicio divino y un santuario terrenal. Y el uso de la palabra también da a entender que Pablo había mencionado antes este santuario. Volviendo al principio del capítulo anterior, leen ahora de las cosas que hemos hablado. Este es el resumen. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, citando Hebreos 8, 1 y 2. Se revela el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue erigido por el hombre, construido por Moisés. Este fue erigido por el Señor, no por el hombre. En este santuario, el sacerdote terrenal realizó su servicio. En este Cristo, nuestro sumo sacerdote ministra a la diestra de Dios. Un santuario estaba en la tierra, el otro en el cielo. Las glorias del santuario terrenal y el templo celestial. El santuario en el cielo, donde Jesús ministra por nosotros, es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés fue una copia. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejó a la visión humana las glorias de ese templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. La morada del Rey de Reyes, donde millares le ministran y millones de millones están ante él. Citando Daniel 7:10, ese templo lleno de la gloria del trono eterno, con serafines como sus guardianes resplandecientes, con el rostro velado en adoración, en la estructura más magnífica jamás leída por manos humanos, solo se podían encontrar con tenue reflejo de su inmensidad y gloria. Sin embargo, el santuario terrenal y sus servicios enseñaban verdades importantes acerca del santuario celestial y la gran obra que allí se realizaba para la redención del hombre. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Tal como los vio el apóstol Juan, recibió una visión del templo de Dios en el cielo. Vio allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono.
citando Apocalipsis 4:5, vio un ángel con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Aquí se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario celestial. Vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso, el santuario terrenal. De nuevo, el templo de Dios fue abierto. Citando Apocalipsis 11:19, miró dentro del velo interior hacia el lugar santísimo. Aquí contempló el arca de su pacto, representado por el cofre sagrado construido por Moisés para contener la ley de Dios. Así que los que estudiaban el tema encontraron una prueba irrefutable de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal según un modelo que le fue mostrado. Pablo enseña que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo y Juan testifica que lo vio en el cielo. Ahora, hay muchos que dicen que esto es pura conjetura. Pero si estudiamos el libro de Hebreos, entonces vemos estas cosas delineadas y explicadas de manera muy pertinente y muy específica. Así que si hubo un ministerio terrenal, entonces también hay un ministerio celestial. Ahora, si el ministerio comenzó solo cuando se inauguró este templo, entonces solo pudo haber comenzado cuando Jesucristo entró en ese templo después de su resurrección. Porque sin el ministerio de sangre no hay intercesión. Así que Jesús tuvo que entrar con su propia sangre, como veremos, así que solo pudo haber sucedido después de su resurrección. Así que si vamos al versículo 12 en Hebreos 9, entonces leemos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, la palabra usada allí es hagión, y vimos que cuando Pablo habló acerca del lugar santísimo, usó las palabras hagia, hagión. Ahora, ¿qué significa hagión? Significa algo sagrado, santísimo, lugar santo. En realidad significa santuario. Pero por implicación, él debe haber entrado al lugar santo. Ahora, si vamos a las traducciones modernas como la NVI o incluso la nueva King James, no lo traducen como lo hace la versión King James, que está en armonía con el ministerio del santuario terrenal. Lo cambian y dicen en la NVI, no entró por medio de sangre de machos cabríos y becerros, lo cual es correcto, sino que entró en el lugar santísimo. Pero la versión King James dice que entró en el lugar santo, una vez por todas por su propia sangre, obteniendo así la redención eterna. Entonces, ¿cuándo realizó Cristo su ministerio en el lugar santo? Si en la resurrección entró en el lugar santísimo, entonces toda esa porción de las Escrituras se niega y entonces el tipo no sirve como antitipo. La sombra no tiene sustancia, por lo que no puede ser correcta. Incluso la versión New King James dice que entró en el lugar santísimo y eso no está de acuerdo con la sombra y la sustancia. Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que cuando lo terrenal solo pudo hacer una obra tipológica que apunta a una realidad venidera, la eficacia de la sangre de Cristo es capaz de purificar tu conciencia de obras muertas.
En otras palabras, de tus propios esfuerzos para lograr un estado de comunicación con Dios. El velo fue rasgado. El acceso fue puesto a disposición por Cristo al trono de Dios. Ahora, es importante notar que Cristo no fue un mártir, alguien que muere por su fe para demostrar que cree algo. Eso es un mártir. Cristo no fue un mártir, fue un sacrificio. Un mártir no se convierte en sacrificio, solo se convierte en testigo. Pero Jesucristo fue un sacrificio por elección, sacerdote y víctima al mismo tiempo. La eficacia de la sangre no se puede agotar. Es un tema eterno. 20 veces se menciona la sangre en el libro de Hebreos y 10 veces solo en el capítulo 9. En Deuteronomio 12:23 tenemos un versículo interesante que dice: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Tenemos un versículo similar en Levítico capítulo 17, versículo 11 que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, esta idea de que la vida está en la sangre es por supuesto también una realidad científica, porque la sangre es la que lleva el metabolismo, el oxígeno a los tejidos, remueve las impurezas, etc. La vida verdaderamente está en la sangre. Si la sangre es drenada, mueres. Esta sangre de Jesús no era sangre ordinaria, era sangre real, era sangre de sacrificio, era sangre salvadora, era esencial porque sin ella no había remisión de pecados. Es indescriptible que la gente pudiera negar la eficacia de esta sangre. Fluyó de su cabeza, sus manos, sus pies y sus costados. Era sangre eficaz, sangre sanadora, sangre vivificante, purificadora, sangre expiatoria. Fue suficiente por los pecados de la humanidad pasada, presente y futura. La salvación está en la sangre del Cordero. Juan 6:53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que hay una promesa asociada a la aplicación de la sangre. Ahora, Pablo presenta un argumento bastante interesante con respecto a un testamento y básicamente dice que la muerte del testador era necesaria antes de que el testamento entrara en vigor, incluso para aquellos de generaciones pasadas. Y esta sangre ratificó el pacto eterno. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el matadero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta idea de abrazar la sustancia es el tema central, y si lo perdemos y no entendemos el simbolismo, entonces es imposible entender el plan de salvación. Por eso en el versículo 15, al continuar con Hebreos 9, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y luego viene con esta idea,
Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Así que el primer pacto no fue la muerte del verdadero testador, fue solo la muerte de una figura, una sombra de lo que vendría. Pero la muerte fue absolutamente necesaria para que el pacto entrara en vigor. Así que Jesús no fue solo un ejemplo, Él fue el Cordero sacrificial y su sangre fue absolutamente necesaria para ratificar el testamento, así como el primero también fue ratificado por sangre, siendo la sangre de animales. El versículo 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esta fue la ceremonia de inauguración donde se ungió el tabernáculo. Se inauguró para el servicio y posteriormente el sacerdote ofició solo en el lugar santo hasta el día de la expiación, cuando entró en el lugar santísimo. Así también Cristo con su sangre inauguró el templo. Después ofició en el lugar santo, como lo traduce correctamente la versión King James, y luego en una etapa posterior, en el cumplimiento de la profecía de Daniel, 1844, entró en el lugar santísimo. Y fue entonces cuando se llevó a cabo la ceremonia del día de la expiación. Ahora, esta ceremonia es muy interesante. 10 días antes de esta ceremonia se tocaban las trompetas, la fiesta de las trompetas, y estas trompetas anunciaban el juicio venidero. Y el día de la expiación era un día en el que debían afligirse. Era el día prescrito de ayuno, y si no participabas en la ceremonia, eras cortado. Ahora vivimos en ese día antitípico de expiación, ese tiempo de juicio, y muy pronto el sumo sacerdote dirá: consumado es. El que es inmundo siga siendo inmundo, el que es justo siga siendo justo, y llegará el fin del tiempo de gracia. Ahora es el tiempo de afligir nuestras almas para hacer las paces con Dios y ver si hay algo en nosotros que no haya sido purificado. El versículo 20 dice: diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La aspersión de los vasos se llevó a cabo en la inauguración, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, es decir, el sacrificio de Cristo. El espíritu de profecía nos dice: pero la pregunta más importante aún no se ha respondido. ¿Qué es la purificación del santuario? Que tal servicio en conexión con el santuario terrenal se declara en las escrituras del Antiguo Testamento, pero ¿puede haber algo en el cielo que sea purificado? En Hebreos 9 se enseña claramente la purificación tanto del santuario terrenal como del celestial. Casi todas las cosas son purificadas por la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas, la sangre de animales,
pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, 22 y 23, incluso la preciosa sangre de Cristo. Esto está absolutamente en armonía con lo que acabamos de leer. Negarlo es negar las mismas escrituras. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Un solo sacrificio, una sola vez. Por eso Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esta es una declaración muy clara. ¿Quién puede quitar el pecado si no solo Dios? Lo hizo. No por ejemplos, ni por su enseñanza, ni por sus obras maravillosas como lo fueron, sino por el sacrificio de sí mismo. Esto solo niega la declaración conjunta sobre la justificación firmada por la Iglesia Católica Romana y el mundo protestante. Es por fe en su sangre que somos justificados, y no por obras, como dice la declaración conjunta. 1 Timoteo 3, versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Filipenses 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era Dios manifestado en carne. Este era sangre divina, no sangre de ovejas y cabras, sangre divina que purgó nuestro pecado y abrió el camino a la comunicación con Dios. El versículo 27 en Hebreos 9 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otras palabras, el pecado habrá sido purificado cuando Jesucristo venga en las nubes del cielo. Esta es la historia del ministerio de Jesucristo. Ahora vivimos en el tiempo del juicio, el día antitípico de la expiación, y pronto Él vendrá, y cuando Él venga, el decreto ya habrá salido. El que es justo siga siendo justo y estarán sin pecado, sellados por Dios mismo. El versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por eso los hizo una vez cuando se ofreció. Mi pregunta de nuevo, ¿cómo puede un sistema religioso que dice ser cristiano decir que ofrece a Cristo y que esta ofrenda de la misa es la misma ofrenda que se hizo en la cruz? ¿Cómo pueden hacer tales afirmaciones cuando la Escritura es tan clara que con una sola ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre? Y luego la Biblia dice que Él vive para siempre, pero afirman que Él muere en cada ocasión cuando se lee la misa. Eso es tan contrario a las Escrituras. Tenemos acceso directo a Dios a través de Jesucristo y podemos venir directamente al trono de la gracia porque el velo ha sido rasgado. Juan 19:30 dice, cuando Jesús
hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras palabras, Él es una ofrenda perfecta que nunca necesita ser repetida. Por eso es que Romanos 6:10 dice: porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta es la carga de Pablo en el libro de Hebreos: mostrar la eficacia de este sumo sacerdote, de este sacrificio divino que fue dado una vez por los pecados de la humanidad y nunca más tiene que ser repetido. Nunca más puede haber un altar en una iglesia cristiana. Es por eso que el protestantismo eliminó todos los altares y algunos protestantes regresaron en el movimiento de Oxford y trajeron de vuelta los altares. ¡Qué farsa distorsionar el libro de Hebreos y poner a Cristo en vergüenza pública al hacerle un sacrificio continuo! Murió una vez y vive para siempre. Confiemos en la palabra de Dios, sigamos los pasos de los escritos de Pablo, que fueron escritos por el Espíritu Santo, para que podamos tener comunión con Dios por medio de Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nuestro sumo sacerdote vive para siempre y por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Concédenos la fe para acercarnos con valentía al trono de la gracia, para recibir misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.